Vamos a dar inicio al panel de juicio por jurados. Quiero obviamente agradecer a la organización de estas jornadas científicas de la magistratura por la perfección con la que se están llevando a cabo. Y para mí es un gran honor ser moderadora de este panel de amigos y sobre todo porque vamos a abordar un tema tan trascendental como es el juicio por jurados, que nos obliga a los operadores del sistema penal a cambiar nuestra cultura y a empezar a ver el proceso penal desde la atalaya del juicio por jurado. Este cambio es fundamental y si hemos visto que los cambios o las reformas vinculados a los sistemas acusatorios han tenido grandes resistencias, imagínense las resistencias que vemos a diario en cuanto a la aceptación de la manda constitucional vinculada a la instauración definitiva del juicio por jurados. Bueno, hecha esta breve introducción, en primer lugar, no necesita presentación el profesor Caferata Nores, es abogado, doctor en Derecho, profesor titular por concurso de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor emérito de la Facultad Nacional de Córdoba, miembro pleno de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, consultor no permanente de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos y Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, profesor de posgrado, autor de innumerables publicaciones que creo que todos los presentes acá han leído. Bueno, podría seguir toda la tarde presentando al doctor Caferata Nores, pero le voy a ceder la palabra. Bueno, gracias por las palabras, gracias por la invitación a las autoridades y gracias por la presencia de todos ustedes y la paciencia. Hemos organizado así, el primer jurado que hubo en Argentina fue el cordobés, soy cordobés, luego viene el doctor Granillo Fernández con el jurado de la población más importante que tiene el país, en lo que él tiene muchísimo que ver, y luego en la otra punta nuestro impulsor en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que todavía no ha tenido concreción. Son como el pasado remoto, el presente común y el futuro próximo. Bueno, siempre que empezábamos a hablar de jurados, empezábamos a hablar de que la Constitución no estaba cumplida, empezábamos a hablar de la historia, de las distintas teorías que había, jurado sí, jurado no. Ha habido discusiones muy virulentas en este país sobre jurado sí, jurado no. Bueno, todo eso hoy es parte de la historia, a partir de un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está en sintonía con lo que dijo el ministro Rosati de la Corte cuando terminó su disertación recién, que tienen sus costados de interpretaciones, diría yo, de carácter político, si se quiere, cuando habla del rol del jurado, de la representación popular, y que la forma de democratizar la justicia es el jurado. Tiene algunas otras expresiones, el doctor Rosati, con las que no estoy de acuerdo, como por ejemplo que el derecho del imputado solamente es a callar, porque si habla, lo que él diga puede ser utilizado en su contra, lo cual parecería que derecho a hablar tienen solamente los inocentes. Es decir, el derecho de defensa solo es para inocentes, porque solo los inocentes pueden decir la verdad. Y me parece que el derecho de defensa excede un poco ese margen. De todas formas, es una teoría que está muy en boga, hija directa del indicio de mala justificación, y todas las cosas estas que están apareciendo últimamente en orden a restringir garantías. ¿Saben por qué? Porque las garantías
necesitan garantes. Y los garantes no son los intérpretes, sino que son los jueces. Dicho esto, en términos generales, voy a comenzar esta exposición tratando de hablar de me voy a poner de costadito porque si no, no puedo ver. Antes, el anterior, con el ingeniero venezolano, es Valencia política del jurado. ¿Me puedo parar? Bueno, me puedo parar entonces. Muy bien. Pero bien. El ingeniero venezolano es un gran ayudante de campo. Muchas gracias. ¿Por acá está bien? Sí, por acá veo bien. Bueno, antes de hablar de la valencia política, tenemos que decir que cuando hablamos de jurado, hablamos de muchos modelos de jurados, porque no hay un solo modelo de jurado, hay muchos modelos según los países, según los estados, e inclusive acá también en la Argentina. Toda la discusión que teníamos sobre si jurado, si era derecho, si no era derecho, la Constitución y no, la resolvió la Corte Suprema en este fallo. Del 2 del 5 del 19, Obreque Varas. Fíjense lo que dice, lo transcripto, el juicio por jurados expresa en esencia el derecho a juzgar en cabeza del pueblo, por considerarlo el sujeto jurídico más apto para ponderar la criminalidad de las acciones u omisiones del prójimo. Lo dijo la Corte y es una definición, me parece, altamente contundente. Sigue diciendo, el mismo pueblo, representado por alguno de sus miembros, ejerce en forma directa la potestad de juzgar. Que lo diga la Corte no se exime de mayores defensas y de mayores explicaciones. Esto es lo que se dice y lo que se ha estatuido en nuestro país. Una validación de la Corte Suprema de este nivel. Próximo. Trato, para hacer más entretenidos a veces los relatos, de utilizar metáforas que según el diccionario identificas un término real con un término imaginario para comprender más sencillamente el primero, el término real. De modo que vamos a arrancar con metáforas, por lo menos al principio. Vamos. La jaula de los leones jurídicos, ahí están los leones, está las penas de encierro, la fama perdida, el derecho penal está ahí, en una jaula que tiene un candado en la puerta. Próximo. Un fiscal pretende meter a un ciudadano en las fauces de esos leones, lo quiere meter en la jaula del derecho penal y lo va empujando, hasta que cuando llega bien cerca de la puerta, próximo, se interponen los ciudadanos jurados con la llave en la mano que le dicen para. Explícanos por qué querés hacer esto. Próxima. Entonces el fiscal, bla, explica, da todos los argumentos, demuestra que el ciudadano, a su criterio, debe ser arrojado a esa jaula. ¿Cómo puede terminar esto en términos sencillos? Primera atribución del jurado. Not guilty. La prueba es insuficiente, no se superan dudas razonables. Miren los jurados, se fueron todos a la puerta, taparon la puerta. Aquí no entra el ciudadano. Prueba insuficiente, que es una de las cosas que asemejan más el fallo del jurado a los fallos de los jueces técnicos. Pero el jurado tiene una atribución que no tienen nuestros jueces técnicos, que se llama, en términos ingleses, la del jury nullification. ¿Qué quiere decir? No aplican la ley. Not guilty puede ser cuando la ley es injusta en general, injusta en el caso concreto o tiene una pena muy elevada. Mírenlos a nuestros jurados, a lanzazos han agarrado el Código Penal y lo están
destruyendo. Bien. Jury nullification. ¿Hubo algún caso en Argentina de jury nullification? Sí, hubo uno en Córdoba, próxima. Caso Ludmila, un caso cordobés. Esos dos chicos son los padres de una beba que estaban acusados de matarla, 17, 19 años, la beba tenía algunos meses. Un caso muy impactante. Ahí está. Ellos eran los padres de Ludmila. La defensora, que hoy día, en esa época, que hoy día es jueza, algunos la conocen acá, nos explica en un minuto qué fue lo que se planteó por parte de la defensa. Viene el videíto número 1. No se oye. Temores de que iban a estar de alguna manera influenciados por la conmoción social y por la condena social. En el caso concreto, los jurados, imperó el sentido común de los jurados. Y lo que dijeron es, intervinieron en la discusión sobre la pena. Y dijeron, nosotros no queremos todo o nada, no queremos que estos chicos tan jóvenes terminen 35 años presos, porque es totalmente desproporcionado. Pero tampoco queremos que salgan absueltos y que se vayan. Queremos una pena que sea proporcionada o temporal. Bueno, ese fue el planteo de la defensa explicado hoy por quien fue en ese momento la defensora. Lo bueno es cómo esto entra dentro del voto del juez de carrera. Para algún cordobés aquí presente era el Pato Maggi, si alguno lo conoció, todos tenemos el mejor recuerdo, en donde he transcripto lo que dice el voto, porque creo que vale la pena. Dice el voto, en la deliberación los 10 jurados populares, 8 titulares y 2 suplentes, los suplentes no tienen que opinar, pero acá los hicieron opinar, plantearon serios reparos, a unas sabiendas de que no era materia de su competencia, en relación a la pena de prisión perpetua para los acusados en este hecho concreto. Eso lo dice el juez técnico. Y luego, próximo, sigue considerando, en sus frases más sentidas, hicieron conocer que el todo o nada, pena de prisión perpetua o absolución, repugnaba al sentido común y por ende a su condición de soberano. Eso dijeron los miembros del jurado cordobés y lo transcribe el juez técnico. Próxima. ¿Cuál fue la resolución final? Declarar la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua prevista por el delito de homicidio calificado por el vínculo y en consecuencia imponer a Estefanía Santa Cruz y Sebastián Alejandro Bachetti la pena de 18 años de prisión. Para llegar a esa conclusión, el juez técnico dijo lo siguiente: las opiniones de los jurados populares nos colocan en la obligación de reformularnos la razonabilidad de la pena de prisión perpetua prevista por el homicidio agravado por el vínculo parental. Es decir, la opinión de los jurados, los jueces técnicos reflexionan y resuelven esto. Hay uno antes, me parece. ¿No tenemos uno antes? No. Bueno. Resolución, vuelvo a mi... No hacen nada de eso los jurados, ya los ves transformados en ciudadanos, lo hacen pasar al fiscal, el fiscal lo mete a nuestro ciudadano a la jaula y miren cómo se relamen los leones. ¿Sí? Bueno, acá termina nuestra metáfora. Creo que mal que mal ha sido más o menos entretenida y ha sido expresiva. Próximo. La Corte, hablando de lo que estoy diciendo, que ocurrió 10 años antes que el fallo de la Corte, dice: el juicio por jurados permite conjugar la precisión propia del saber técnico
con la apreciación propia del saber popular, congregando la garantía del debido proceso con una decisión basada en el sentido común. La Corte, no Caferata ni Granillo Fernández. La que dijo eso fue la Corte. Hace un par de consideraciones más, donde expresa que el modelo de juicio por jurados, la disposición de juicio por jurado de la Constitución es solo para delitos federales y que cada provincia puede hacer un juicio por jurados de acuerdo a lo que a la provincia le parezca, en uso de sus competencias no delegadas, entre ellas la de organizar la administración de justicia. Próximo, en Córdoba. En Córdoba tuvimos dos modelos de jurado. Un modelo de jurado es el jurado escabino facultativo. Eran dos ciudadanos, dos jóvenes que los ven ahí, con 3 jueces. El tribunal era 5, un tribunal de 3 jueces de juicio, a los que le sumaban 2 ciudadanos escabinados. Fue el primer paso que se dio en Córdoba en materia de juicio por jurados. Alguien lo ninguneó diciendo, esto es una cuestión más bien simbólica. No era más bien simbólica, era requete contra simbólica, porque era la primera vez que a los 3 jueces les ponían al lado 2 estudiantes que los habían sorteado y que tenían las mismas atribuciones que ellos. Opinaban de los hechos y del derecho en este modelo. Era un sistema facultativo, delitos superiores a 15 años, lo podía pedir o el fiscal o el defensor del acusado. Este modelo sigue subsistiendo en Córdoba a pesar de que hay otro modelo. ¿Por qué? Porque en el otro modelo, que vamos a ver brevemente, con posterioridad, el jurado es obligatorio y solo para algunos delitos, no para cualquiera que tenga más de 15 años. Entonces, todavía se usa. Y se usa por los mismos motivos que nos pareció a nosotros simbólico. Y para que vean que se usa, próximo video, acá tenemos un defensor que nos está anunciando. Esa es la carátula del expediente. Para un juicio oral por abuso sexual con acceso carnal agravado a realizarse próximamente, peticionamos añadir 2 jurados a la Cámara del Crimen, como autoriza la Ley Procesal Penal. Junto al acusado nos pareció que los ciudadanos legos considerarían la prueba desde su experiencia y el sentido común, proporcionándoles a los jueces técnicos de carrera un punto de vista distinto del postulado por los tribunales superiores de justicia de todas las provincias, que asignan un valor prefijado a ciertas pruebas, siempre con carácter decisivo en contra del acusado, como si en esos casos se tratara de un sistema de prueba tasada. Confiamos que los jurados harán un aporte valioso a la independencia judicial frente a las demandas sociales que hoy se manifiestan de manera inmediata a través de las redes y frente a los reclamos de los medios de comunicación social que peticionan una respuesta o una solución punitiva frente a casos de esta naturaleza y tienden a asociar juez bueno con juez que condena, juez malo, juez que absuelve, aun cuando pudiera tratarse de casos en los que hay inocentes. Bien, el otro modelo lo vamos a sintetizar porque me acaban de sacar la amarilla. El otro modelo que está vigente del año, pasame la próxima, 2004, es también un jurado escabinado, pero diferente. Hay 3 jueces con 8 jurados, en donde hay paridad de género, y es un sistema de juzgamiento obligatorio para los casos de penal económico y corrupción administrativa y homicidio calificado, y todos los delitos allí señalados que tengan como resultado el homicidio contra la integridad sexual, secuestro extorsivo, tortura y robo. El homicidio sin estas características sigue siendo una materia fuera del régimen del jurado, salvo que se elija, como les mostré recién, el otro modelo, que es el modelo de 2 jurados y 3 escabinos.
Bien, pásame la próxima. Aquí está, no, te salteaste varias. Esta. Está en la forma de la selección, la recusación, todo esto está en la ley, o sea que no hace falta que les dé mayor explicación. Lo único que se incorpora acá es una audiencia, la de voir dire, en donde existe la posibilidad de buscar una mayor amplitud en la recusación de los jurados que las que se utilizan para la recusación de los jueces técnicos. Próxima. ¿Cómo se delibera? La deliberación de la sentencia es así. El cuerpo de jurados toma una decisión por un lado, luego integran a los jueces técnicos y se hace una deliberación conjunta. Esta separación es una novedad cordobesa para evitar que en la deliberación los jueces técnicos influyan en el sentido del veredicto del jurado. Próximo. Bueno, ¿cómo son las sentencias? Tienen que ser fundadas. Hay un sistema para establecer este tipo de fundamentación y tenemos la discusión sobre si los jurados, al opinar sobre culpabilidad o inocencia, están opinando algo más que sobre cuestiones fácticas. La discusión está planteada y la paso así enunciada. Esto es recurrible por el recurso de casación habitual, que suele ser algo frecuente. Próxima. Antes, hay un cuadrito de estadística. No, antes. Ese. Ahí están los números. Desde el 2005 a la actualidad tenemos casi 600 juicios por jurados terminados y 713 contando los que están terminados y los que están en trámite. Bien, me acaban de sacar la colorada. Solamente les quiero decir dos cosas. ¿Cuáles son los peligros que tiene el jurado? Frente a la alta legitimación que tuvo el jurado popular, en Córdoba nadie lo discutió a nivel público, nadie. No hubo un periodista, una asociación, nadie. Y nadie discute las sentencias de los jurados, esas 600. Tenemos tres acechanzas: la resistencia judicial, que siempre existe. Pasamos a la próxima. En el año 2005, la mitad de los camaristas penales, cuando les preguntaron si estaban de acuerdo con la ley, dijeron que no, y luego han declarado la inconstitucionalidad de la ley de jurados muchas veces, hasta que el Tribunal Superior terminó resolviendo el tema. El segundo punto es la burocracia. La justicia bonaerense no consigue jurados populares porque no los sortean. Bueno, esto es un problema porque si no se hace, esto conspira con el sistema. Y tercero, el escándalo. Y con esto termino. Este señor se llama José Saravia, importante caudillo político del Partido Colorado del Uruguay. En Uruguay había juicio por jurados. En 1937 está entrando a su juicio por jurados. Estuvo 8 años preso, se hizo el juicio por jurados, fue absuelto. Se generó tal escándalo luego de la absolución que pasaron dos cosas. Saravia se murió y la ley de jurados fue derogada. Desde el año 38 y hasta la fecha no se restituyó más. ¿Por qué? Porque se dijo que los jurados habían sido sobornados por un poderoso en un juicio muy importante donde uno de los testigos fue el presidente de Uruguay en ese momento. Bien, y ahora una reflexión final por mi cuenta. Estamos en un momento histórico ahora excepcional, porque estamos entre los jurados que están en la Constitución, que vienen de la historia de la humanidad, y los jueces robots que se vienen. Estamos en un momento histórico donde estamos discutiendo nosotros ahora jurados, y esta tarde Daniel Pastor y su equipo van a discutir sobre los jueces robots, sobre la máquina de juzgar o el juzgamiento por máquinas. Ustedes dirán, vamos. No es así. Daniel les va a mostrar que no es así y no voy a adelantarme.
Solo les quiero decir en qué momento de la historia estamos, ¿sí? Que tengamos presente y que no estamos hablando de nada que no sea nuestro trabajo como abogados, como fiscales y como jueces. ¿Qué van a hacer los jurados en esa época? Dice Pastor por ahí, y capaz que sean los que hagan los algoritmos sobre los cuales los robots van a juzgar. Bueno, perdón por las simplezas, perdón por las explicaciones con dibujitos, pero les quería transmitir esto y termino porque ya la doctora Manes me va a dar un empujón y me va a voltear. Gracias por haberme escuchado, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cafferata. Bueno, ahora voy a presentar a un verdadero apóstol del juicio por jurados, que es el doctor Héctor Granillo Fernández, otro gran amigo. Héctor es el presidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, es profesor ordinario de la Universidad Nacional de La Plata y de posgrado de las Universidades Nacionales del Litoral y de Rosario, abogado en ejercicio, presidente del Congreso Internacional de Juicio por Jurados en materia penal en La Plata, vicepresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y presidente del capítulo Argentina. Miembro directivo de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y miembro fundador de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal y de INESIP. Héctor, te cedo la palabra. Muchas gracias, Silvina. Ninguna ponderación que haga la tomen en cuenta porque es amiga. Es una distinción importante estar en este panel y me parece que la oportunidad que señaló mi amigo Cafferata Nores es absolutamente acertada, como suele hacer en opiniones jurídicas, no tanto en las otras opiniones de la vida cotidiana. Recién discutíamos. A él también. Creo que la ubicación incluso que tiene este tema en el contexto de las jornadas científicas de la magistratura argentina es actual y acertada. Hay una evolución de los viejos, de los viejos medios y de no tan jóvenes que vienen apurando con la introducción del tema y sobre todo la concientización de la actualidad que tiene. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo Cafferata Nores respecto de que ya no tiene sentido venir a discutir que el juicio por jurados sí o el juicio por jurados no. Hemos luchado por años. Yo me acuerdo que cuando di mi primera clase en la Universidad de La Plata, de donde yo soy, y esto fue hace 45 años, hablé de juicio por jurados y me miraban con los ojos así y creo que el 99% no lo pescó, no lo entendió o no estaba en la constelación. Unos años después, porque en la historia hablar de 30 años es nada, 20 años es nada, empieza un movimiento juradista que toma carisma realmente serio y fuerte. Se empieza a concientizar la población abogadil y no tanto sobre el juicio por jurados. Y en esto tiene mucho que ver la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Tiene mucho que ver el INESIP y las instituciones primeras en el tiempo en nuestro país. Los simulacros que llevamos a distintos lugares del país donde había un congreso, había un simulacro. Y la gente empezó a ver que el juicio por jurados era y es una opción republicana, democrática, y es la única forma de, esto sí es importante destacarlo siempre, la única forma de contralor, de participación de la forma republicana representativa en el Poder Judicial. Con todo respeto a los señores jueces,
a quienes estimo y vuelvo a repetir, respeto es la palabra, porque creo que la función es intransferible y es sustancial, sí me permito hacer una diferencia. Jueces, funcionarios de jerarquía elevada, pueblo, el único soberano. Creo que esto es lo que estamos aprendiendo finalmente y que esto tiene que ver con los modelos que tomemos. El juez dirigiendo el debate, dirigiendo el juicio, dirigiendo el proceso, es indispensable. No hay otro que lo pudiera hacer en su lugar. Pero la opción de juicio por jurado escabino o escabinado y juicio por jurado clásico, modelo que hemos tomado en mi provincia de Buenos Aires y que ha sido también tomado en el resto de las provincias argentinas, con la excepción de Córdoba primero, que fue la que dio el puntapié inicial en la legislación de jurados. Podríamos decir que, y en eso compartimos totalmente una conversación que tuvimos hace un rato, repito, te estoy nombrando por tercera vez, con Caferata Nores, ya no importa la modalidad, importa el juicio por jurados. No todos tenemos el mismo código de procedimiento penal y sin embargo tenemos sistemas que deben adecuarse a la oralidad, a la publicidad, al sistema acusatorio, a la contradicción y al juicio por jurados en cuanto corresponda por la Constitución. Nosotros llevamos ya en modelo clásico más de 300 y tantos juicios realizados. El resultado en provincia de Buenos Aires y en las demás provincias argentinas que tienen el modelo clásico es óptimo. Como bien dijo otra vez quien me precedió, resulta que no hay registro de una protesta social contra un veredicto. Y esto es un dato muy importante, porque parece que la legitimación es entendida hasta primariamente, culturalmente por la población. Y son todos los días protestas de fallos. En los tribunales de La Plata es permanente, frente al edificio de la calle 8 de los tribunales penales, el corte, la reunión, la protesta, y esto tiene que ver con el creimiento y el respeto de las funciones. Nos habíamos acostumbrado a una forma, perdóneseme que lo califique así, a una forma de administración de justicia monárquica, en la que el pueblo no tenía participación. Y esto se ha visto en provincias que históricamente podríamos tildar de conservadoras y cerradas, como por ejemplo, recientemente la ley de Mendoza, que puso en vigencia un sistema muy similar al de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué caracteriza o qué importancia tiene el jurado escabinado o clásico en nuestra República Argentina y en América Latina? La participación del pueblo, la justicia republicana, la situación de cuál es el articulado concreto, etcétera, es importante. Pero vengo de una jornada en San Pablo, Brasil, donde se habló con mucho orgullo y mucho énfasis de 200 años de juicio por jurado. Pero a poco que fuimos desentrañando el procedimiento del juicio por jurados, nos dimos cuenta que estos 200 años, en un aspecto de validez jurídica constitucional, no tenía ninguna importancia. Era un juicio por jurado, realmente es un juicio por jurado criticable. No hay deliberación. Los jurados meten un sobre cerrado con su voto. Y esto es realmente contrario a la esencia del juicio por jurados. Por eso la calidad y la estrictez con que vayamos unificando, ahora sí, creo que es muy importante
porque nos marca el cumplimiento del paradigma constitucional. Si los jurados son 12, 8, 4, es un tema. Pero si hay o no hay unanimidad en el debate y en la resolución final, eso sí es grave y es importante desde el punto de vista de la resolución. Son muchos los temas que se me vienen a la mente para tratar, pero en la aprieta síntesis que tenemos que hacer en 20 minutos, es poco lo que podemos transmitir. Uno de los temas es la unanimidad. Y la unanimidad es tan importante justamente porque permite un término medio de opiniones a debatir, con debate como requisito sine qua non sustancial para la validez del veredicto. El veredicto opera como habilitación o prohibición al Estado para la condena. Y entonces, si como la película que siempre citamos, 12 hombres en pugna, que la habrán visto muchos de ustedes, le tomamos la parte sustancial y trascendente de su contenido, vamos a darnos cuenta inmediatamente que el único que inicialmente no votó al minuto de entrar en la sala de deliberaciones por la absolución, por el veredicto de culpabilidad, el único, ni siquiera sabía ni tenía convencimiento de inocencia o culpabilidad. ¿Qué pedía? Debatir. ¿Por qué? Porque si vamos a mandar, en el caso de ellos era a la muerte, a la pena de muerte, a un muchachito adolescente, imputándole la situación de que mató al padre, lo menos que se merece por sus garantías de ser humano es una deliberación, una discusión, un cambio de ideas. Y en esto tiene que ver con las instrucciones. Los jueces son relevantes, muy importantes en la dirección. Hemos visto de todo tipo en la página web del Instituto y de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados. Hay un juez de Florida dando las instrucciones iniciales y luego las finales. Consúltenlo, véanlo. Se van a dar cuenta qué trascendente es fijarle el objetivo primero que tienen que atender, cómo tienen que formar criterio, cuál es su juramento, cuál es su función, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Basta de tribunales que interrogan. Basta de ahora el testigo es mío. Basta con el perito que lo voy a exprimir porque soy el magistrado director de este proceso. Esto en juicio por jurados se borra. Nosotros tenemos esquizofrenia total en mi provincia de Buenos Aires porque el juicio con jurados y el juicio sin jurados tienen normas de ese tipo totalmente diferentes. Es como que el jurado va marcando exigencias mínimas e intolerancias que se permiten históricamente para los procesos sin jurados. Y en este sentido me parece que esto es muy trascendente. Cuando un juez, y si fuera posible un jurado, que no lo es porque no puede interrogar, cuando un magistrado en un juicio sin jurado se interroga, está tomando rol parcial, para un lado o para el otro, generalmente para favorecer la acusación. Porque nada tiene que hacer quien debe ser imparcial preguntando y tomándose la carga, destruyendo el sistema acusatorio e impidiendo la contradicción, porque una vez que el juez interroga, la prueba queda devastada. Ese es solo un aspecto que en juicio por jurado se exhibe con luces rojas. Es alarmante el efecto que puede producir en la valoración de los miembros del jurado. Hay muchos aspectos, pero
quiero hablar 2 minutos de cómo se llega al veredicto. Se llega a través de la prueba. Hay que sacarse los mitos y las mentiras, que son muchas, porque al que no le interesa el juicio por jurados o tiene una postura cerrada, generalmente por falta de conocimiento del tema. En nuestra currícula profesional, en las universidades, hasta ahora, casi muy poco tiempo atrás, no se decía una letra de juicio por jurados. A mí nadie me enseñó juicio por jurados. Yo soy juradista por mi padre, pero tuve la suerte de tener padre juradista. Y así no se educa a una nación. El jurado en los países que lo llevan adelante, toda Europa tiene jurado, casi toda Europa. Todos los países de la Comunidad Británica de Naciones. Nosotros los latinoamericanos en nuestras constituciones republicanas. Venezuela, que fue un ejemplo en su tiempo, cuyo artículo 119 tomamos para nuestra Constitución Nacional. Importamos la República, pero la República ya tenía expresión en esta ciudad de Buenos Aires, en los primeros tiempos de regencia. En el triunvirato de 1811 preveía el juicio por jurados en su estatuto. La Asamblea General Constituyente, que debía declarar la independencia y dictar la Constitución Nacional para las Provincias Unidas del Río de la Plata, juicio por jurados. Juicio por jurados de imprenta, de abigeato, gobernador Las Heras. Constituciones unitarias de 1819 y 1826, juicio por jurados. Y llegamos a la ley orgánica judicial del gobernador Dorrego, ya llegando a 1830, poco antes. Y después viene el periodo que es la historia oficial, que nada se sabe o poco se supo hasta tiempos recientes. La época de Rosas, el innombrable perdedor con la Unión Nacional. ¿Por qué digo esto? ¿Para abrir polémica? No, al contrario, para ver que el juicio por jurados no fue un invento y una importación. El juicio por jurados estuvo especialmente en esta zona capitalina del virreinato vigente. En 1853, entonces, fue lógico que se introdujera en el texto del 24 y del 118. Y quiero hacer una aclaración que sirve no solo para este tema, sino para toda la interpretación jurídica. Ya te vi. Con malas intenciones. Y me distrajiste. Ahora se te cargo por donde voy y acá vuelvo. No, 1 minuto es poco. Estaba diciendo que el juicio por jurados, quiero decir esto también antes de volver. Cuando hablo de Brasil, a mí se me dio la situación especial de que compartí la presidencia del Instituto Panamericano en el tiempo que ahora termino, y me permitió conocer cómo es el tema en otros países de América. Vengo del Uruguay de hablar del tema de la ternera. Uruguay está reflotando el juicio por jurados a partir de incentivos que recibieron de parte de nuestro país y de otros países de América Latina. El caso de la ternera fue un movimiento de poder. No nos engañemos, que hay quienes creen que el Código del 98 de la provincia de Buenos Aires
Yo fui testigo presencial y profesional y laboral día a día. Los jueces de instrucción pensaron que perdían poder. Los fiscales pensaron que se le venía la noche. No pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque a partir de 1998, por primera vez en la provincia, el fiscal era el titular de la acción. El juez aprendió a que era juez que ejercía la jurisdicción y el imputado y su defensa se pusieron firmes en las garantías. ¿Qué faltaba? A muchos no les simpatizará, pero el esquema constitucional no se discute, se cumple. Nadie, ninguno de nosotros está habilitado para decir frente a la República, esta pauta constitucional no es cierta. Se ha dicho hasta el disparate de sostener, y acá lo digo con énfasis, la prisión preventiva es inconstitucional. No, señor, la prisión preventiva no puede ser inconstitucional porque está en la Constitución. Y la Constitución dice, es inconstitucional cuando se la toma como regla general y cuando es superior en el tiempo a un plazo razonable. Ahí sí. Y para cerrar, juicio por jurado sí, juicio por jurado no, intrascendente. Juicio por jurado, Constitución Nacional. Competencia, aprendamos todos, materia no delegada por las provincias a la Nación. Competencia local, legislaturas locales. Otro tema que está absolutamente finiquitado y legitimado por la Corte Suprema de la Nación. Y una esperanza de asimilación final. Ojalá que podamos conversar más abiertamente y más fluido hacia una modificación de los sistemas de jurado en la Argentina, que se cumpla la ley en todas las jurisdicciones donde está en marcha y que la provincia de Córdoba deje de ser en este momento la única con un esquema en el cual, con todo respeto, me permito decir, se piensa que los hombres comunes no pueden elaborar pensamientos. Fue muy duro. Gracias. Bueno, muchas gracias, Héctor. Vamos a darle la palabra al último panelista. Les pido por favor que se queden 15 minutos más, que ya vamos a concluir con este panel. El doctor Elio Rebot ha tenido un rol muy importante en la formación institucional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es abogado especialista en Derecho Constitucional, actualmente secretario administrativo del Senado de la Nación, fue diputado varias veces por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, subsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, director de Asuntos Jurídicos del Instituto del Juego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y así podría seguir también. Así que, bueno, doctor Rebot, le cedo la palabra. Muchas gracias. Resta poco por decir en cuanto a lo conceptual, después de escuchar a dos grandes maestros. Yo empecé hace 30 y pico de años como un entusiasta, estudioso del tema del juicio por jurados, y leía a quienes me precedieron y aprendí de ellos. Y desde la política, desde la actividad política, he tratado de perseguir el objetivo de la instalación del juicio por jurado y sumarme al camino que ya habían iniciado un puñado de juristas. Les sugiero enfáticamente a todos los que tienen entusiasmo por el tema
a los que tienen curiosidad por el tema y especialmente a quienes tienen una postura prejuiciosa en contra del juicio por jurado, que recurran a los textos de, entre otros, el doctor Granillo y el doctor Caferata, y consulten especialmente la página web de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, porque tiene no solo muchísima información de todo el país, sino además de experiencias comparadas y una actualización permanente sobre los fallos, especialmente el análisis del último fallo de la Corte Suprema, con videos, con explicaciones, en general alcanza y sobra para no solo entusiasmarse, sino enamorarse del tema. Me ha tocado desde la política trabajar desde muy joven en este tema. Fui partícipe en la Constituyente como jefe de asesores de uno de los bloques, de algunos de los proyectos que luego se estructuraron en la Constitución de la ciudad en orden a la instauración del juicio por jurado, en orden a viabilizar el tema del juicio por jurados que ya estaba como mandato en la Constitución Nacional. Nunca hay discusión sobre si el mandato constitucional del juicio por jurados debe estar o no. Lo que hay luego es ese escepticismo sobre la posibilidad de su aplicación. Y es notable porque juristas de mucha valía no cuestionan, e incluso algunos han sido partícipes de la constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, juristas de mucha valía lo incluyeron en la constituyente y después lo niegan en las aulas y lo niegan en la legislatura. Muchos ex constituyentes han sido legisladores y como legisladores han renegado lo que han escrito en la Constitución de la Ciudad. Y voy a la Constitución de la Ciudad porque es la más reciente, del año 97, 96, pero, y porque la institución del juicio por jurado en la Constitución Nacional no está cuestionada, simplemente no está aplicada, no ha sido aplicada como es debido. Y en el caso de la ciudad, entiendo que tenemos una deuda de más de 170 años. Somos los deudores más antiguos del país, junto con algunas provincias hermanas. En la ciudad de Buenos Aires, junto con un pequeño núcleo de ex colegas, hemos presentado numerosos proyectos de juicio por jurado. Yo al principio era un defensor del voto por mayoría, siempre hablando de jurado clásico, y después de mucho andar, el Consejo de la Magistratura nos invitó a un par de legisladores que éramos autores, viejos autores de proyectos en esta materia, a participar junto con otros especialistas en la redacción de un proyecto único, tratando de ser lo más abarcativo, lo más plural, lo más transversal posible en materia política. Y así fue que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires constituyó una comisión redactora ad honorem en la que, si bien no están todos los defensores de la institución, hay muchos juristas de gran valía, viejos defensores del tema, como el doctor Granillo, el doctor Binder, el doctor Hendler, consejeros de la magistratura, magistrados, fiscales, en fin, una comisión muy amplia que redactó un proyecto bastante omnicomprensivo de la universalidad de los proyectos que había presentado en la legislatura. Allí me convencieron de la necesidad de la unanimidad, a la que yo le tenía un miedo importante. Sin embargo, yendo a las estadísticas, yendo a los estudios, para mi sorpresa, el 98% de las causas internacionales concluyen con un veredicto unánime. Esto es, los miedos que nos han metido en las facultades actúan como barreras inhibitorias frente a la investigación. Lo cierto es que el pueblo no solo tiene capacidad intelectual para estar a la altura de las circunstancias cuando es jurado,
sino que además se toma muy en serio su rol de jurado. Los colegas cordobeses, algunos de los cuales participó en la comisión redactora, no recuerdo ahora, pero creo que era el doctor Vélez, nos decían, la gente nos pide más jurados populares. A quienes somos jueces nos sorprendieron los jurados populares. Incluso en algunos casos, aplicando más énfasis que el de los jueces a la hora de las penas o a la hora de la absolución. Es decir, de quienes tienen la técnica y el conocimiento. El doctor Hendler solía, en alguno de sus artículos, explicar con una sencillez muy grande cuál es esta cuestión que subyace en torno a la suspicacia contra los jurados populares, que pueden ser influidos por los medios, que la opinión pública los condiciona, que pueden terminar tomando decisiones irracionales en función de un momento determinado extremo. Para contradecir esto citaba dos casos que me parece conviene traer a colación. Todos habrán, algunos, sobre todo los más memoriosos, recordar el caso de Soledad Morales en Catamarca, allá por el año 90 y pico, 95, 96. Las audiencias, fue un caso muy resonante, horroroso. Las audiencias se transmitían por televisión, estaba el país parado viendo la televisión, y eso empezó a generar una reacción de que todos los días aparecían testigos nuevos que decían haber visto algo distinto, etcétera, que se comentaba en los bares y generó un mini escándalo en la provincia, lo que hizo que el tribunal suspendiera la televisación. Eso provocó un escándalo de proporciones con movilizaciones en la plaza, con miles de personas quejándose en todo el país de que se quería ocultar lo que estaba pasando en la sala. Tal fue la movilización del pueblo catamarqueño que el Tribunal Superior intervino en menos de 24 horas y restableció la televisación. Al día siguiente, en contra de esa decisión, renunció el presidente del tribunal y el juicio no se pudo hacer. Tuvo que hacerse después, un año y pico después, con otras reglas en donde no se televisó, se podía entrar, se podía dibujar a los presentes, etcétera, pero no se podían tomar registros de lo que pasaba en la sala de audiencia para preservar determinados aspectos de la prueba. Caso opuesto, más o menos en la misma época. El caso, como ustedes saben, de Soledad Morales terminó con una sentencia en donde, en base a indicios graves, concordantes, etcétera, se condenó a dos personas, Tula y no recuerdo el otro, Luque, que era hijo de un político de la zona, por la muerte de María Soledad. Concomitante con eso, Estados Unidos, el caso Simpson. O.J. Simpson, una estrella del deporte americano, conocida en todo Estados Unidos, con millones de fanáticos, con una opinión pública totalmente convencida de la culpabilidad de O.J. Simpson acerca de la muerte de su esposa, de ser responsable del homicidio de su esposa. Casi todas las pruebas conducían a esa conclusión. La conclusión en general de los medios era indubitable. Sin embargo, un jurado popular resolvió absolverlo. ¿Se equivocó el jurado? ¿No se equivocó el jurado? Es una discusión que se supo muchos años después. Lo cierto es que en ambos casos la presión pública siempre estuvo, porque en los casos relevantes siempre está la presión pública y la presión de los medios en base al interés que suscitan los casos más trascendentes, ya sea por las personas involucradas, ya sea por la naturaleza choqueante a veces de los hechos investigados.
Pero la reflexión del doctor Hendler me parece que viene justo para este momento. Lo que decía el doctor Hendler es: siempre va a estar la presencia y la participación masiva de los medios y de la gente en las cosas relevantes de la vida vinculada con estos hechos, sobre todo los hechos criminales. ¿Qué mejor que esa participación sea arreglada? ¿Qué mejor que esto sea con reglas y a través de un procedimiento en donde se resguarde el derecho del imputado y el derecho colectivo y el derecho de la víctima a obtener justicia? Por eso, dice, acá no es una cuestión de si va a haber o no va a haber presión popular. Acá la cuestión es qué vamos a hacer para instalar un procedimiento que sobreviva a esa presión razonablemente. Y lo que siempre me ha motivado detrás del tema del juicio por jurado ha sido fundamentalmente la convicción de que no alcanza con tener justicia si la gente no lo percibe así, especialmente en los asuntos de naturaleza penal. Lo que, además de justicia, tenemos que percibir es la sensación de justicia. Los veredictos de los jurados populares rara vez son cuestionados. En la inmensa mayoría de los lugares donde se aplica, una vez que el jurado se expide, se terminó la cuestión. ¿Hay excepciones? Sí, las hay. Las hay también en las sentencias de los jueces más probos, las hay también en la sentencia de los tratadistas más importantes de nuestro país. ¿Sí? Hay gruesos errores en todos lados, porque los seres humanos cometemos errores. En la ciudad, entonces, tratamos de estructurar una propuesta que el Consejo elevó a la legislatura y que esperamos que en los próximos tiempos sea tratada, porque no puede la capital de la República y además un distrito autónomo tan importante geopolíticamente no ser parte de ese mandato constitucional que ya, como dijera antes, tenemos 170 años de retraso. Elegimos el sistema de veredictos unánimes, de 12 jurados con suplentes, con el mecanismo clásico de procedimiento de sorteos, de selección, con el mecanismo clásico de incompatibilidades e inhabilidades, en donde no quiero extenderme sobre eso porque lo pueden bajar de la web del Consejo de la Magistratura, donde está completo el proyecto y los aspectos centrales del debate. Lo importante sobre este tema es que creo que se arribó a una solución de mucho equilibrio, donde se prevén detalladamente todas las situaciones puntuales que se pueden dar de múltiples acusados, de múltiples hechos, de veredictos parciales. Se prevé la situación posible, aunque poco usual, de jurado estancado, la situación en la que no se llega a la unanimidad ni para absolver ni para condenar, y el jurado le pide al juez algunas aclaraciones. Ya tengo tarjeta amarilla, así que estoy dentro de las reglas. Finalmente, la posibilidad de que el juez declare estancado el jurado y convoque a un nuevo juicio siempre y cuando la fiscalía o la querella manifiesten que van a sostener la acusación, porque obviamente carecería de sentido. En el caso de que en el nuevo juicio se produzca la situación nuevamente de jurado estancado, el juez está obligado a absolver. Y lo importante también es que todas las sentencias absolutorias de los jurados son irrecurribles. La única posibilidad de recurrir está vinculada a las cuestiones
de las instrucciones que puede recibir el jurado, que pueden haber inducido a un error si no son correctas. Si bien el proyecto de ley prevé puntualmente un largo procedimiento para consensuar las instrucciones y que el juez finalmente las imparta escuchando a las partes frente al jurado, tanto antes del comienzo de la deliberación como al final con la concreción de las cuestiones específicas a resolver. Creo que a nosotros nos haría mucho bien que no es en desmedro de la capacidad de nuestros jueces, especialmente de nuestros jueces penales. Yo también defiendo el juicio por jurado para las cuestiones civiles, pero eso será materia de otra discusión. Me conformo ahora con que logremos que la Ciudad de Buenos Aires se incorpore a las provincias que ya han adoptado este sistema en el país, en donde no solo no está cuestionado, sino que en muchos casos, como es el caso creo de Córdoba, se le pide, quiero más de esto porque me gusta. Y tienen ustedes que poder escuchar las experiencias de los jueces cordobeses que han integrado los jurados escabinados de sorpresa frente al grado de reflexividad de gente común, que por primera vez en su vida, y tal vez por única vez en su vida, está puesto a decidir sobre la libertad de una persona que no conoce y que lo hace con tanta... se toma su tiempo para reflexionar, para discutir con los jueces, a pesar de no tener el conocimiento, porque se toma como un hecho único, relevante en su vida, y de verdad lo es, porque decidir sobre la libertad de las personas, me parece que no hay un lugar mejor para esa toma de decisiones que en el único soberano que tenemos, que es el pueblo. Creo que el juicio por jurados respeta ese equilibrio necesario que garantiza los derechos del imputado y que a la vez permite que la sociedad confíe más en la institución de justicia, sobre todo en los procesos de mayor complejidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rebot. No se vayan, el doctor Cafelata me pidió 1 minuto la palabra y no le puedo decir que no. Así que se la cedo inmediatamente. Gracias. Le tengo que contestar al amigo Granillo porque lo último que dijo no tenía que haberlo dicho. Punto primero, el caso Ludmila, que les mostré acá, prueba que con el modelo de jurado que sea, cuando los jurados son buenos, le hacen cambiar la opinión a los jueces. Lo segundo, ¿de dónde viene esta historia? Yo les voy a contar. Cuando en Córdoba había juicio por jurados y en el resto del país no, llevaban las simulaciones. Entonces iban a un lugar e inventaban un teatro. Entonces yo les decía, en Córdoba hay juicio por jurados, ¿por qué no lo van a ver? Como nunca fueron, escribí un artículo que decía, los juradistas argentinos serían malos paleontólogos, porque si a un paleontólogo le decían, en Córdoba hay un dinosaurio, no iban a ir a leer y a hacer estatuas de dinosaurios, se iban a ir a Córdoba a ver el dinosaurio. Bueno, eso, entonces hizo todo un dibujito con un jurado de dinosaurio. Bueno, ahí empezó esta pelea que lamentablemente no es local, una pelea entre amigos. Alvin Esser, en un trabajo sobre jurados que publica en el libro de homenaje a Mayer, dice exactamente esto, que a pesar de que los juradistas están de acuerdo en lo central, se los conoce por lo que discuten por las cosas accesorias. Con lo cual la gente cree que el jurado es mucho peor de lo que creían antes porque uno le marca otros defectos, otro le marca otros defectos. De todas formas, tengo grandes coincidencias con mis amigos de todo tipo, en especial por nuestra predilección por los tatuajes en las damas. Con perdón de las empoderadas, pero es un elogio. Gracias. Muchas gracias. Esperen 1 minuto.